Dios los bendiga, hermano. En este video, el pastor Sugel Michelén, John MacArthur y Miguel Núñez nos enseña por medio de la Biblia por qué una mujer no puede ser pastor. Espero que sea de bendición para la gloria y alabanza de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Al hablar del ministerio de la mujer en la iglesia, nosotros tenemos que ir no directamente al Nuevo Testamento, sino al Antiguo Testamento y más específicamente al orden de la creación. Dios hizo al hombre varón y hembra, a su imagen y semejanza. Eso quiere decir que Dios tenía la intención de que el hombre lo representara en la tierra. Nosotros sabemos por las Escrituras que en la Trinidad hay un orden. Está Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Dios el Hijo voluntariamente se somete a la voluntad del Padre. Y eso no lo hace menos Dios, eso no lo hace inferior. Cuando Dios crea la sociedad humana, Él la crea con esa estructura de autoridad y pone al hombre como cabeza. Cuando hablamos de la mujer como pastora, en 1 Timoteo capítulo 2, el apóstol Pablo dice claramente que él no permite que la mujer asuma ese papel, precisamente porque estaría violentando ese orden estructural que Dios creó para la sociedad humana, cómo debería funcionar el hogar, cómo debería funcionar la sociedad y cómo debe funcionar la iglesia. Entonces, en ese sentido, la respuesta es, la Biblia claramente enseña que la mujer no debe ministrar en la iglesia como pastora. Ahora bien, primero tenemos que resaltar el hecho de que eso no hace a la mujer inferior al hombre, en el mismo sentido en que el hijo, como decíamos hace un momento, no es inferior al padre. Eso dice 1 Corintios capítulo 11. El padre es la cabeza del hijo, el hombre es cabeza de la mujer. Si hubiera alguna inferioridad en esto, tendríamos entonces que decir que Dios el hijo es menos Dios que Dios el Padre. Por otro lado, yo creo que cuando se plantea esta pregunta, generalmente las personas piensan en lo que la mujer no puede hacer. Pero tal vez deberíamos ser más positivos y preguntarnos cuántas cosas puede la mujer hacer en la iglesia. Porque la mujer tiene un papel importante en la vida y ministerio de la iglesia local. El hecho de que nosotros no permitamos que una mujer sea pastora en la iglesia no quiere decir que la estamos anulando. Cuando personas me preguntan, si una mujer no puede ser pastora, entonces, ¿qué va a hacer en la iglesia? O lo mismo que hacen un montón de hombres que tampoco son pastores. Porque si bien es cierto que Dios llama al hombre a ser pastor, no todos los hombres son pastores. Y los hombres tienen también un ministerio que hacer en la iglesia, aunque no prediquen. Entonces, en ese sentido, Dios le da dones de enseñanza a la mujer. Dios le da don de liderazgo a la mujer. Sin embargo, Dios quiere que lo ejerza en un contexto particular. Nosotros no estamos anulando a la mujer. Estamos simplemente colocándola en la posición en la que Dios la coloca. Muchas personas me dicen, pero mira, hay mujeres que predican muy bien. Y de hecho, yo conozco personas que se han convertido al Señor a través de la predicación de pastoras. Y yo no lo dudo. Pero por el hecho de que Dios en su soberanía haga cosas como estas, no quiere decir necesariamente que Él apruebe tal cosa. Y yo voy a poner un ejemplo aquí. ¿No ha pasado en iglesias evangélicas que, violando claramente el mandato de no unirse a yugo desigual, hay hermanas creyentes que que han entrado en una relación con jóvenes inconversos? Esos jóvenes han ido a la iglesia y se han convertido. Dios en su soberanía puede hacer tal cosa, pero nosotros no podemos alentar a las hermanas de la iglesia a que hagan esa labor misionera de ir al mundo a buscar novios inconversos para traerlos al Señor. Eso es una misericordia que el Señor hace. De hecho, Dios ha usado aún pastores inconversos para traer a otros a la salvación. Entonces, en ese sentido, el hecho pragmático de que haya personas que clamen haberse convertido al Señor a través de la predicación de pastoras no anula la clara enseñanza de la palabra de Dios en textos como 1 Timoteo capítulo 2, 1 Corintios 14, de que Dios no le permite a la mujer ejercer ese tipo de ministerio en la iglesia. Otros citan Gálatas capítulo 3 cuando dice que en Cristo Jesús no hay varón ni hembra. Y eso es verdad, en el sentido de que el hombre creyente no tiene más privilegios espirituales que la mujer creyente. Pero vuelvo y repito, ese principio general de unidad en Cristo no anula la clara enseñanza de que la mujer no debe ejercer este ministerio de autoridad en la iglesia. Continuamos. ¿Qué pasa cuando el hombre no asume el liderazgo de la iglesia y la mujer lo asume? ¿Pueden las mujeres ser pastoras? Pastor MacArthur.
what happens when the men in the church are not assuming, taking the leadership that they are supposed to take and model? And do you think that women can be pastors? No. Esa no es mi opinión. El apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, dijo, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre en la iglesia. Sí, ciertamente las mujeres pueden orar y deben orar. Y también nos dice en el Antiguo Testamento, hay muchas mujeres que anunciaron las buenas nuevas. Ellos pueden hablar de las cosas que del Señor, como Priscila y Aquila, instruyeron a Apolos con mayor precisión en el camino. Son iguales en Cristo, iguales en la salvación, iguales delante del Señor en todo sentido, pero son diferentes. Y el orden es establecido en la creación, ya que Dios, así como Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer. 1 Corintios 11. La palabra de Pablo, lo que le dice Pablo a Timoteo es muy importante aquí. Dice, las mujeres llevan un estigma. Y ese estigma es el hecho de que cuando una mujer asumió el liderazgo, llevó a la raza entera humana al pecado. Es lo que hizo Eva en el huerto. Él salió de la autoridad de Adán, pero puede ser salva mediante la crianza de hijos si los crían en santificación y honor. Entonces, el legado de la mujer es el criar hijos fieles al Señor, la influencia piadosa, tiene la responsabilidad, el papel de poder de salvadora en un sentido en cuanto a la influencia, pero nadie discutiría que la mujer tiene el poder de amar. Nadie tiene tanta influencia amorosa en los hijos como la mujer, y ese diseño tiene que verse en la iglesia, esa influencia. Si los hombres van a guiar la iglesia, eso es claro. Una manera de enfatizar eso sería decir que hay 66 libros en la Biblia. Ninguno de ellos fueron escritos por mujeres. Cristo seleccionó a 12 apóstoles. Ninguno de ellos fueron mujeres. Los ancianos que fueron ordenados, creo que estoy aquí entre amigos. Los ancianos que fueron ancianos en la primera iglesia, todos eran hombres, porque tenían que ser maridos de una sola mujer y ser líderes en sus casas. Una de las cosas que el Antiguo Testamento dice, Isaías, es que cuando una sociedad se colapsa, las mujeres se convierten en los gobernantes. Y cuando una iglesia se colapsa, lo mismo sucede. Eso es una evidencia de una iglesia defectuosa, en donde las iglesias se han apoderado del liderazgo. ¿Algo? Amén. Bueno, eso es una pregunta que cada vez que surge es controversial, pero en realidad no lo debiera ser, porque la Biblia yo creo que es más o menos clara. Y para responder a esa pregunta, vamos a volver al libro del Génesis. Dios creó a Adán, le da a Adán el liderazgo. ¿Cómo sabemos que le dio a Adán el liderazgo? Lo crea primero, le da responsabilidades, lo pone al frente del huerto, y luego, como Adán se sentía solo, Dios dice que le iba a crear una ayuda idónea. Sí, pero ¿a quién crearon primero? Para comenzar, ¿a quién le dieron las instrucciones? Dios nunca le dijo a Eva directamente, no toques la fruta o no comas de la fruta. Se lo dijo a Adán. Adán tuvo que instruir a su esposa. Yo creo que queda claramente establecido quién está como liderando. Ahora, obviamente, creada la mujer, Dios entendía que eso sería como un liderazgo empoderado por la misma mujer, de manera que ella adquiere ahí mismo, en el jardín del Edén, una importancia vital. Y yo estoy convencido que ningún ministerio ni ninguna iglesia puede alcanzar su potencial completo sin la participación de mujeres. Ahora la pregunta es, ¿cómo va a participar? Pero la mujer tiene dones, talentos, llamados, habilidades, inteligencia, enormes cosas con las que puede contribuir en una congregación. La pregunta es si esa contribución es ilimitada o si Dios en su sabiduría ha puesto ciertos límites.
Pablo escribe a Timoteo en las epístolas pastorales y le dice a Timoteo que no permito que la mujer pues enseñe y ejerza autoridad sobre el hombre. Y eso que acabo de decir aparece en la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 12. Literalmente esto es como lee: yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque, entonces mira, Pablo ahora me va a dar la razón por la que él dice eso. Porque Adán fue creado primero. Ahí fue donde yo comencé la respuesta a mi podcast, después de Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Entonces, cuando Pablo da la razón para que la mujer no ejerza autoridad ni enseñe en la congregación, él se remonta al principio del Génesis y dice, porque Adán no fue el engañado, Eva fue la engañada, número 1, y número 2, Adán fue creado primero. Y después Eva, en otras palabras, Adán en la cabeza. Y cuando Dios le carga la responsabilidad del pecado a la humanidad, ¿tú sabes a quién se la carga? A Adán. Habla de que Adán pecó y que a través de un hombre entró el pecado a la humanidad. Es Dios como que medio, entre comillas, ahora exonera a Eva. Quiero decir eso con extremo cuidado, porque yo sé que Eva fue juzgada y también se les comunicaron ciertas consecuencias. Pero Dios responsabilizó a Adán y su pecado de las consecuencias que cayeron sobre el planeta Tierra. Entonces, ahí es donde Pablo se remonta. Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Primera de Timoteo 2, de 12 a 15. Que el Señor lo bendiga. Amén.